¿Saben lo que es esto? ¿Una grabadora? ¿Están seguros? Veámoslo después de la intro. Hola amigas y amigos, hoy día les voy a presentar esta pequeña grabadora. ¿Cómo se llama? Se llama Tascam, es de la marca Tascam DR05X. Es una grabadora muy sencilla. Ustedes, como están viendo, seguimos con el formato podcast, incluso en la review. Es una grabadora muy sencilla, como les decía, y pueden tener audio de calidad. Realmente pueden tener un audio de calidad. ¿Qué les puedo decir de ella? En lo general, si ustedes la miran, es una grabadora muy práctica. Tiene dos micrófonos, un LR, quiere decir izquierda-derecha. Aquí arriba tiene una entrada de micrófono que es mini jack. Aquí al costado tienen el line out, es para monitorizar. Ponen sus audífonos y escuchan lo que están grabando. ¿Qué más tiene? Acá al costado tiene el hold para bloquear, para que no se apague o alguien que apriete o uno aprieta mal rec y lo apaga. No, también sirve para bloquear todos los botones que están acá. ¿Qué más tiene? Funciona con pilas. Yo normalmente siempre ocupo pilas recargables. Eso es clave y además son NiHi. ¿Y por qué es clave las pilas recargables? ¿Por qué? Porque si tú escoges bien el tipo de pila que muestra en el menú, te va a optimizar la carga según eso. Aquí también tiene una rosca en donde tú la puedes poner en un trípode y puedes apuntar a grabar. Y acá un parlante, si tú quieres escuchar lo que estás grabando y no tienes audífonos, puedes escuchar la reproducción, pero tienes que activarlo porque si no, no sirve. Por este costado, ¿qué es lo que tienes? Tienes la entrada para la tarjeta, que es una tarjeta micro SD. En este caso son 16 GB, no necesitas nada más. Y acá al costado tiene la entrada o salida USB. Lo puedes convertir en un tipo de interfaz de audio también para tu computadora. Como les decía, puede funcionar de múltiples formas. Vamos a ponerla aquí sobre esta rosca para poder mostrar cómo funciona esta grabadora. Y veamos, miren, es muy sencilla. Acá verán que tiene un botón rec. Este botón es para grabar. Este es stop, que también sirve de encendido. Aquí está subir y bajar el volumen. También puedo recorrer el menú con ello. Y aquí está el fast forward y el rewind. Con estos botones que están al costado puedo acceder al menú. Puedo tener un pequeño menú predeterminado. Puedo acceder a distintas prestaciones. Pero prendámosla para ir viendo cómo funciona. La interfaz es demasiado sencilla. Si se dan cuenta, aquí en este cuadradito me va a mostrar si estoy en stop, estoy grabando o en preview. Me muestra la velocidad, me muestra también las horas, los minutos y los segundos que va a durar la grabación. Si está entrando por las dos líneas, por izquierda a derecha. Aquí me entrega el nombre del archivo y estoy grabando en WAV. Y aquí me dice la carpeta. Aquí me va a mostrar la carga de la batería y aquí me está mostrando si yo puedo sacar el audio por el parlante. Pero veamos el menú. Entonces, ustedes aquí tienen ajustes de grabación. ¿Qué van a encontrar en los ajustes de grabación? El formato. Si es de WAV 24 bits, WAV 16 bits y hasta ahí llega lo que es WAV. Pero también puedo grabar en MP3 en 32 kilos, en 64, 96, 128, 192, 256 y 320, que es la máxima calidad de compresión que tiene el MP3. Lo único lamentable es que no tiene 32 bits flotantes y obviamente tiene que ver por su precio. Ya hemos hablado en otras oportunidades por el 32 bits flotante, pero la mejor calidad que tiene para grabar es 24 bits. Les aconsejo, graben en 24 bits, es una excelente calidad de audio. Después, el muestreo. Si van a grabar solo audio, pueden hacerlo fácilmente en 44, el muestreo de kilohercios. Pero si van a grabar el audio para sincronizarlo con la cámara, tiene que ser en 48 kilohercios. Siempre. Después tiene tamaños, la alimentación. Aquí hay algo súper importante. Si ustedes tienen un micrófono que necesita alimentación Phantom, lo eligen aquí. Y obviamente lo tienen que tener prendido. Si no necesitan, porque el micrófono que vamos a probar ahora, que es un Shure SM58, no lo va a necesitar, así que la alimentación la dejamos en off. Y tiene otras cosas que ustedes pueden ir cliqueando, no, que son temas ya más técnicos. Pero aquí les aconsejo que esto que está aquí siempre lo tengan en on, que lo que es el
pregrabado. ¿Qué significa el pregrabado? Yo siempre le he dicho, activen el pregrabado. ¿Por qué? Porque me va a permitir el pregrabado, yo aprieto el botón REC y me va a permitir monitorear o monitorizar el audio que está entrando, si está entrando bien o no. Yo veo que los niveles están bien y comienzo la grabación y vuelvo a apretar de nuevo REC, pero siempre actívenlo. Y obviamente el volumen en tono menos dB, 12 dB, es una buena cantidad, déjenlo ahí mismo, no lo muevan. También niveles de inicio, 12 dB, déjenlo ahí, no toquen nada más de eso. Después vienen los ajustes de reproducción. Aquí yo indico cuál es la carpeta, si quiero que cuando reproduzca sea una reproducción continua. Puedo también activar otra cosa que sea única, quiere decir que se reproduce el archivo nomás que tú estás teniendo, que reproduzca con una repetición solamente, completa, quiere decir toda la pista, y normalmente siempre uno lo tiene en continua. Siguen de largo y se puede escuchar todos los archivos y puede ir retrocediendo. Estos otros no los cambies. Volvamos al menú. Después dice ajustes. Esto es súper importante. Tengan activado el limitador para que no se sature. Reducción también está, automático, el manual. Vamos a probar hoy día el manual porque tenemos que hacer una grabación profesional. Entonces dejamos el manual. Pero si no estás seguro, pon el limitador. Así no se va a saturar. Altavoz lo tenemos apagado. ¿Cuál es el altavoz? Este parlantito que está acá. No necesitamos porque vamos a usar audífonos. Ecualización, no. Y esto tampoco, no los movamos. La búsqueda, si queremos buscar alguno de los archivos, están aquí. Sobre grabación, USB, si ustedes quieren conectarlo, tienen que entrar aquí al modo USB. Otros, está la información. Aquí estos ya son para otros tipos de grabaciones. Si yo grabo música, puedo utilizar esto, ya, nombre del fichero, la fecha y hora, porque así yo voy a ubicar en qué momento lo grabé de la vida. Y por último, el sistema, que aquí tienes el ahorro de energía, quiere decir que después de 30 minutos, si no lo usas, se apaga. Y tú lo puedes definir si tienes 10 minutos, todo eso. La retroiluminación es esto, es la pantalla. Si yo quiero que esté prendida todo el rato, yo siempre la mantengo en siempre. O la quiero cambiar que esté 30 segundos, 15 segundos, entonces se me va a ir apagando. Como estoy haciendo este tutorial, siempre lo mantengo en siempre. Y aquí algo súper importante que es el contraste. Es esto finalmente el contraste. Yo lo tengo obviamente en 8, que es lo que mejor puede visualizar la cámara. Y aquí está lo que les decía de las pilas. Son esas dos posibilidades, alcalina y NiMH. Y son pilas obviamente recargables y que no tienen memoria. Por lo tanto, a la mitad, si no la he ocupado, lo puedo cargar. Si tuviera memoria, tengo que esperar que se descargue completamente para cargarla. Porque si no, después se va, no sé, no tiene un buen consumo y una buena vida de duración de la batería. Y tienen que comprarla siempre sin memoria. Y yo lo dejo en NiMH porque tengo ese tipo de pilas aquí y me optimiza la carga. Idioma, y ahí tienen los distintos tipos de idioma, obviamente ustedes eligen el suyo. Inicialización, formato rápido, formato completo, esto es para la memoria, si quieres formatearla o no. Es un menú muy fácil, pero vamos a probarla. ¿Qué esperamos? Y para probarla vamos a usar otros audífonos. Estos audífonos son muy buenos. Los conectamos, ¿dónde? En el line out de acá. Y vamos a hacer la primera prueba, que va a ser una prueba. Vamos acá, vamos a apretar para que ustedes vean. ¿Por qué la pongo en esta posición? Porque estaba apuntando hacia acá. Pero ustedes van a ir viendo que se va a grabar súper bien. ¿Cómo lo hago? Aprieto REC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí está entrando, ¿se dan cuenta? Y yo estoy escuchando cómo está entrando acá. Vamos a subir un poquito más el volumen. Pero ahora quiero grabar. ¿Y se acuerdan lo que era la pregrabación? Ahora se activa. Y ahora vamos a escuchar desde acá. Miren. Y estoy grabando con estos micrófonos nomás. Ahora recién está grabando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas y queridos amigos? Estamos probando la grabadora Tascam DR05X. A ver cómo graba directo, porque a lo mejor ni siquiera necesito usar un micrófono y utilizo esto. Vamos con la primera prueba. Excelente. Pongo pre-rec y me mantiene la grabación. No tengo para qué volver a grabar. Y ahora, con este adaptador, porque tengo un adaptador de XLR, y ahora la voy a poder dar vuelta para que puedan ver bien desde acá y yo pueda monitorizar también cómo está entrando y dónde se coloca, aquí arriba, donde va el audio. ¿Aló? Se dan cuenta que ahí está entrando el audio del micrófono. Ahora sigamos grabando. Apretemos aquí. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo se escucha el audio?
De ahí después lo vamos a reproducir, lo voy a reproducir, mejor dicho, para que ustedes puedan escuchar cómo está entrando. Y si se dan cuenta, los niveles no sobrepasan los menos 20 dB. Es una buena calibración del audio y obviamente que con este micrófono, que es el Shure SM58, un micrófono vocal, voy a poder tener una excelente, pero excelente grabación. Después lo vamos a ver cómo se escucha obviamente en la postproducción y vamos a dar nuestras, ¿cómo se llama? ¿Qué nos parece? Bueno, ustedes, yo ya lo estoy escuchando y se escucha súper bien acá y obviamente es un excelente micrófono y una excelente grabadora. Tomen en cuenta que esta grabadora no alcanza a costar los $100, cuesta mucho menos y es una grabadora de excelente calidad. Ustedes aquí en esta grabadora van a encontrar realmente una excelente forma de audio. Si les gusta el podcast de periodismo y quieren ir a investigar, este es excelente. A lo mejor pueden utilizar este micrófono u otro micrófono que sea más barato o usar directamente los micrófonos que trae la grabadora y van a tener una excelente experiencia en el audio. Y el podcast a lo mejor les va a servir y van a entrevistar a personas y les va a servir y lo van a hacer aquí, solamente dedicado a este audio. O quieren grabar a lo mejor vocalmente, o quieren grabar su guitarra, no sé, cualquier instrumento. Tomen en cuenta algo. Ustedes podrían grabar la guitarra, lo conectan directamente aquí y con un adaptador. Con este mismo, pero esta vez tiene que ser, si lo conectan ahí, con un adaptador que vaya con un jack grande y después se adapta a un jack pequeño. A lo mejor si es guitarra, a lo mejor si es piano, lo mismo, son dos jacks pequeños, van directos. Si quieres la voz, tienes este adaptador. Hay micrófonos que vienen directo con un tipo de entrada de esa forma. Entonces pueden tener una excelente experiencia sonora. Esta grabadora les sirve para todo lo que ustedes quieran realizar. Por ejemplo, con esta misma cámara, esta cámara que está arriba, que ustedes ven, la que está grabando la grabadora, no tiene entrada de micrófono. Por lo tanto, esta cámara siempre, cuando he grabado video y quiero entrevistar a alguien, en un principio, hace muchos años atrás, 4 o 5 años atrás, yo llevaba esta grabadora y después sincronizaba el clip de video y el clip de audio en la postproducción, cosa que se hace automático. Es por eso que ustedes siempre antes de comenzar una experiencia de grabación que voy a grabar independiente de las cosas, siempre hagan un ruido fuerte, un aplauso, un claqueteo, algo que ayude a tener en la onda sonora un pico alto para poder encontrarlo. Y el programa de postproducción lo va a sincronizar desde ahí en adelante. Y se sincroniza súper bien. Ustedes obviamente lo están viendo en este momento, está absolutamente sincronizado. Y es producto de eso. Y tienen una excelente grabadora. ¿Se dan cuenta? Un excelente sonido sin una gran postproducción. Obviamente a esto después le pueden aplicar algún tipo de compresor, algún tipo de procesos de audio para que se escuche, a lo mejor tenga más cuerpo, o depende, porque incluso puede ocupar este micrófono. Este micrófono lo podría enchufar ahí para probar o para utilizarlo junto con esta grabadora. Es solamente tener la idea de comprar el adaptador. Miren, este es un adaptador muy sencillo, lo mandé a hacer. Hay gente que sabe hacerlos muy bien. O también se pueden comprar de fábrica, son bastante buenos. Y micrófonos de excelente calidad como los XLR pueden grabarse ahí. Y tienen un audio realmente de calidad. Ahora volvamos a este otro. Se dan cuenta que es una excelente máquina. Pueden grabar súper bien todo lo que ustedes quieran. Vamos a parar, obviamente, y después vamos a sincronizar. Ahí grabamos el archivo y queda con un excelente sonido. Espero les haya gustado. Aquí yo siempre les quería mostrar una grabadora sencilla. Alguien en la comunidad una vez me escribió: Gabriel, ¿cuál es esa grabadora? Me gustaría conocerla. Aquí la tienen, querida comunidad. Una grabadora de un presupuesto bastante bajo y que realmente va a gustarles cómo suena y de excelente calidad. Espero haya sido de valor este video, este review sobre la Tascam DR05X.
X. Obviamente hay unas mucho más caras, pero se dan cuenta que el sonido de esta grabadora es excelente. Los invito a probarla, es una alternativa. Muchos dicen, no tengo dinero para gastar tanto. Bueno, aquí tienen una excelente alternativa. Espero les haya gustado y nos vemos en otro video, en donde aprenderás video, aprenderás audio, aprenderás a comunicar. Suscríbete a nuestro canal, Tu Escuela Comunica.